Gonzalo Márquez, secretario de la presidencia de la universidad y presidente de la incubadora Minerva. Hace unos meses atrás, Marisa Espósito nos vino con la propuesta de hacer este concurso, combinado con estas charlas que estuvimos haciendo todo el mes, ya desde el mes pasado, todas las semanas, los jueves, y que forma parte un poco de la estrategia de la universidad en medio del COVID. No hablo solamente de la Universidad de La Plata, sino también de la Universidad Argentina, porque dos de los temas importantes que se están planteando en el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el Consejo de Rectores, es la pospandemia. Y la pospandemia signada por dos verticales que son, uno, el ambiente. Digamos, la pandemia viene producto de una erosión ambiental permanente durante las últimas décadas, sobre todo, que nos acerca demasiado a fauna que porta virus que no conocíamos o que mutan y que se vuelven peligrosos para nosotros, cosa que no sucedería si nosotros estamos protegiendo los ambientes más prístinos que quedan en el mundo. Y el otro tema es el social, ¿no? El efecto social y económico que va a tener la pandemia en el mundo, particularmente en nuestro país. Entonces, armamos este concurso junto con ella en representación de las ONG que dieron la propuesta, y empezamos a hacer estas charlas como para darle un poco de movilidad y para instalar el tema que va a ser un tema importante para la Universidad de La Plata, ahora sí, los próximos años. Por lo tanto, suelo aclarar que el concurso lo vamos a estirar un poco más, va a estar hasta fines de julio. Creemos que es necesario para que se presenten más proyectos. Tuvimos consultas sobre el tipo de proyectos que se pueden presentar y me parece que es importante postergarlo un poco más. Cabe destacar también que el concurso va a tener premios económicos a los que ganen, así que me parece que es un tema que puede impulsarlo más. Dejo a Marisa a cargo de esta charla en particular. El doctor San Juan es director de un instituto de nuestra universidad, y una persona importante para nosotros, particularmente para el presidente Tauber, así que lo dejo en manos de ella. Muy bien, buenísimo, gracias Cosme por la presentación. Gustavo San Juan es doctor en arquitectura y es, como dijo Gonzalo Márquez, es director del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido, que es del CONICET y de la UNLP. La línea de trabajo de Gustavo tiene que ver con el hábitat y la energía y la energía y el ambiente, en escalas edilicias y urbanas, con especificidad en los siguientes campos: en arquitectura escolar, en diseño bioclimático y sostenible, en uso eficiente de la energía, mitigación del cambio climático y habitabilidad, confort, energías renovables y tecnologías para la producción social del hábitat. Gustavo ha desarrollado una amplia actividad profesional enlazando los campos de la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la práctica profesional. Y hoy nos va a hablar sobre cómo nos encaminamos hacia un planeta más sano en cuanto a lo que es ciudad y arquitectura sustentable. Así que bueno, los dejo con Gustavo y gracias, Gustavo, por tu participación y por la charla que nos vas a brindar. Cuando termina Gustavo, leemos las preguntas a través del chat. Así que los invito a escribir sus preguntas, ir escribiéndolas, ya está habilitado, y después las leemos para que Gustavo las responda. Bueno, Gustavo, muchas gracias y te dejamos. Bueno, yo les quería agradecer a ustedes por la invitación, exponer algún tipo de reflexión que les sea útil, ¿no? Bueno, vos, Marisa, me has presentado el tema, obviamente que uno va a hablar sobre lo que sabe, como vos decís, donde obviamente que de hace unos cuantos años, del año 80, que venimos trabajando en el instituto bajo el tema de la ciudad, el problema de la ciudad, básicamente la energía y el ambiente, ¿no? O sea que en ese marco es más o menos donde uno se mueve. Hoy en día nos encontramos en un tiempo donde podría decir que la palabra fundamental es la incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar post pandemia, pero yo quisiera
dar algunas reflexiones, porque en realidad desde hace tiempo que ya sabemos algunas certidumbres de lo que iba a pasar o de lo que está pasando. Yo quisiera compartir, a ver, una presentación, espero que se vea bien ahí, donde el título me parecía que era pertinente a lo que estamos viviendo, por un lado, o sea, hacia un planeta más sano en todo sentido, ¿no? Estoy hablando del planeta, no de nosotros estamos incluidos. Y fundamentalmente para que uno tiene experiencia y es su disciplina, que es la ciudad y la arquitectura, sea cualquier escala. Que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de ciudad, quizás seguramente es la mayor invención, la mayor y más importante invención dentro de la complejidad que ha producido la humanidad. Entonces, no estamos hablando de una cosa menor. Pero claro, la ciudad es un componente complejo donde básicamente es el lugar donde vive el hombre, ¿no? A ver cómo paso esto. No me deja pasar, vamos a ver cómo hacemos. Ahí está. Bueno, la primera pregunta que me hago es porque lo estoy pensando en este momento, es cuáles son las causas de lo que está pasando, de lo que viene pasando, ahora vamos a ver desde dónde. O sea, lo que un investigador se plantea es preguntas. Entonces, uno se plantea por qué pasan las cosas. Evidentemente, llegamos quizás a una primera respuesta, que estamos viviendo una crisis ambiental muy grave en todo sentido, ahora después lo vamos a desarmar, pero además el coronavirus o esta pandemia nos ha demostrado que esa crisis ambiental es planetaria. Ya lo sabíamos, lo que pasa es que esto lo pone en evidencia de manera, yo diría, brutal y de manera homogénea a todas las personas del planeta. Cuando uno lee algunos textos o escucha algunas exposiciones, algunos dicen, el problema es el cambio climático. Otros dicen, el problema es la devastación de los ecosistemas o la crisis sanitaria, como la que actualmente estamos viviendo, o es la transformación del uso de la tierra para la expansión de la frontera agrícola, o la expansión desequilibrada y descontrolada de los asentamientos humanos, o el problema es la pobreza o la indigencia, o la desnutrición, o la carencia de agua potable, o la matriz energética basada en hidrocarburos fósiles. Ahora, estas siguen siendo causas. ¿Sí? Siguen siendo causas. ¿Qué es lo que hay antes que esto? ¿Qué es lo que lo provoca? Esa es quizás la pregunta. Y quisiera ir al grano. A mí me parece que todo eso son causas y los pongo de manera sintética porque tengo muy poco tiempo, en primera instancia, de un modelo socioeconómico inicuo, o sea, inequitativo, desigual e injusto. Si bien esto lo venimos observando ya de hace mucho tiempo y estudiando, hoy nos encontramos con la posibilidad de que lo vemos con muchísima claridad. Lo vivimos, no lo vemos en la radio, en la televisión, en las revistas, en los periódicos, pero lo vivimos en carne propia.
la desigualdad, lo injusto, se ve hoy en día de forma descarnada. Segundo, un modelo socioambiental depredatorio, voraz. Ustedes saben como ejemplo, quizás el único ser vivo que nos defiende y que produce la vida y que nos posibilita vivir, crecer y desarrollarnos son los árboles, la foresta, la biota de nuestro planeta. Es la que estamos depredando, matando, o sea, suicidándonos. Estamos matando a quien nos sostiene la vida. Y en tercero, un modelo económico, ambiental, irresponsable, o sea, inviable. Quizás estas sean algunas de las respuestas a realmente las causas y los efectos que se producen. Me pregunto, pospandemia, ¿qué va a pasar con esto? ¿Seguiremos igual? ¿Profundizaremos el desequilibrio, las desigualdades? ¿Profundizaremos esta situación depredatoria del ambiente? ¿Seguiremos con un modelo inviable? Me parece que son las preguntas que tenemos que hacer para ir a fondo de la cuestión. Cuatro crisis planetarias hoy en día quizás son las más importantes. La primera es la alimenticia. Un niño menor de 10 años muere cada 5 segundos en este planeta por inanición, desigualdad e inequidad. La carencia de agua potable, considerada como un derecho básico. La crisis energética, que es uno de los puntos que yo me voy a situar hoy, en la energía y el ambiente, que es lo que a mí me compete, ¿no? Que básicamente está focalizado en el funcionamiento de la ciudad y en el funcionamiento de los edificios, del sistema ciudadano, del crecimiento de la población, que es exponencial, de las migraciones internas y externas, de una matriz energética que el 81% corresponde a energías no renovables y contaminantes, y actualmente a nivel mundial solo el 0,24% de la producción de energía es solar, o sea, limpia. Y en un modelo que estamos transitando de transición energética, de energías no renovables a renovables. Y una crisis ambiental que determina el cambio climático y que también está determinando en este momento la situación de pandemia en la cual vivimos. Esto nos ha hecho visualizar un desequilibrio geobiosférico, o sea, planetario, de la vida en este planeta. Bien, si hemos de alguna manera transitado de forma muy sucinta y escueta las causas, podemos ver los efectos. Si trazamos una línea de tiempo, quizás desde hace 8.000 años atrás, con la primera revolución neolítica, o sea, del paso del nomadismo al sedentarismo del hombre, el hombre crea en ese momento lo que yo decía, el poblado, la futura ciudad. Quizás muchos dicen que fue la mayor invención de la humanidad. Pero con lapsos de cambio muy largos, que cada vez se van haciendo más cortos, nos encontramos en la situación, si ustedes recuerdan, de una primera revolución industrial, a partir aproximadamente de 1750 del siglo XVIII, con una transformación social y tecnológica profunda. ¿No? Profunda, el nacimiento del capitalismo. Una segunda revolución industrial a partir de 1850. Estos son datos que manejamos en los libros, pero no hay una transición, nunca hay una fecha precisa, pero que hubo un perfeccionamiento tecnológico de la primera revolución industrial.
Hoy podemos decir que estamos en una tercera revolución industrial, básicamente a partir de mediados del siglo XX, que se le llama la ciudad de la información, o sea, la tecnología de la información y de la comunicación, con un avance a una cuarta revolución que tiene que ver con la ciberindustria, las smart cities, las ciudades inteligentes, y luego no se sabe. O por lo menos yo no lo sé. Pero estamos en esta situación de transición. Esto ha determinado nuevos conocimientos y nuevos desarrollos, nuevas invenciones y nuevas situaciones de relación entre hombre y naturaleza. Otro de los grandes problemas que vemos, es que justamente, fíjense, a partir de mitad del siglo XX, el crecimiento de la población viene aumentando, va aumentando de forma lineal y constante. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿hasta dónde soporta el sistema, nuestro sistema, el sistema ecológico planetario, este crecimiento? Este crecimiento implica determinadas concesiones de desarrollo y de recursos materiales e inmateriales. Si lo vamos a la energía, si lo llevamos a la energía, esta idea de desarrollo, desde el hombre primitivo hasta el hombre cazador, de hace 100.000 años atrás, del hombre primitivo, del agricultor primitivo, el agricultor desarrollado, el hombre industrial y hoy el hombre tecnológico, en sus diferentes componentes de recursos energéticos, tanto para el consumo, para la comida, para el transporte, para el desarrollo de la ciudad, etcétera, etcétera, requiere en forma exponencial mayor cantidad de energía. Podríamos decir que la base del desarrollo está basado en la energía. Por eso, desde el año 80 que me dedico fundamentalmente a trabajar e investigar estos temas, porque me parece que la energía es uno de los temas fundamentales que trata la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles son las implicancias del uso de energía fósil? Si vemos rápidamente la matriz energética mundial, podemos decir a grosso modo que el 80% de los recursos energéticos que consume la humanidad están basados en energías no renovables. Una parte en carbón, en gas, en petróleo, en gas, en nuclear. Una parte de energía renovable, todo lo que tiene que ver con la biomasa, y una pequeña parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con energías alternativas, donde la solar es una de ellas. Esta es la matriz energética que ahora lo vamos a abundar en precisión. Es una matriz energética que obviamente el planeta no soporta. Si lo vemos con mayor precisión, ¿no? Fíjense que prácticamente combustibles fósiles tiene que ver con un 78%, un 3% de nuclear y energías renovables un 19%. Dentro de las renovables, si lo abrimos, fíjense que la solar implica un 0,24%. Luego hay otras, geotérmicas, hidráulicas, biodiesel, etcétera, etcétera. Pero la solar, que es una apuesta muy grande que está haciendo la humanidad en este momento, hoy en día es verdaderamente insignificante. O sea, la base del consumo de energía es sobre el petróleo. La quema de combustibles fósiles implica contaminación a la atmósfera. O sea, la emisión de veneno.
Si nosotros, por ejemplo, vemos en la Argentina la matriz energética, el consumo final, energía primaria y secundaria, observamos que del 100% del consumo, el residencial, o sea, nuestras viviendas, consume de energía aproximadamente el 25%. Y los edificios comercial y público, el 8%. Acá tenemos en edificios solamente un tercio del consumo total. Y si a eso le sumamos el transporte, estamos aproximadamente hablando de que el 64% del consumo de energía y de las emisiones a la atmósfera deviene de la ciudad. Por supuesto que el sector industrial en general está asociado a la producción de materias primas, etcétera, para la ciudad, ¿no? Y dentro de este tercio de consumo de energía, fíjense que lo destinado a climatización es el 50% de la energía de ese sector, en producción de agua caliente el 20% e iluminación el 10%. O sea, estos son nichos de trabajo que debemos responder. Hay muchísimo hecho sobre esto, lo que pasa es que hay mucha investigación y poca aplicación en la realidad. Como ejemplo, simplemente con estudios que hemos hecho hace unos años, en este caso tiene que ver con la segunda comunicación de cambio climático de la Argentina, pero hay mucho material al respecto y hay muchos grupos en el país que vienen trabajando. Podemos calcular inclusive el consumo de energía, en este caso para climatización, para calefacción en el país, donde están los mayores sectores de consumo. También obviamente tenemos hipótesis y escenarios de ahorro de energía. En este caso la energía que se consume, en este caso es la relativa, o sea, tonelada equivalente de petróleo por usuario, ¿no? Y vemos que todo el sector Patagonia, desde un clima templado hacia un clima frío, los consumos de energía son cada vez mayor. Esto porque viene también en forma casi directa de dos cosas. Uno, tiene que ver con las características de la arquitectura, de la edilicia, y por otro lado, sobre los modos de consumo. Este es un ejemplo que tiene que ver no con el consumo de energía, sino con la cantidad de emisiones a la atmósfera. Sobre lo mismo, es en este caso consumo de gas natural para calefacción. Esto sería, fíjense, el Gran Buenos Aires en forma relativa, ¿no? Esto podría ser Neuquén, la ciudad de Neuquén, Mar del Plata, o sea, fíjense dónde tenemos las mayores cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuáles son esas implicancias frente al cambio climático? Que es uno de los grandes temas, quizá. ¿Qué pasó acá? Estos gráficos que están producidos por el IPCC, el Panel Intergubernamental para Cambio Climático, que es un conjunto de miles de científicos que trabajan en todo el mundo, han registrado que para diferentes poluentes o contaminantes, por ejemplo, cantidades de dióxido de carbono, en este caso partes por millón, o metano, o óxidos nitrosos, ha habido en los últimos 5.000 años, 10.000 años, un promedio, una media de estas emisiones que aproximadamente están en los 250, de 280 partes por millón. Pero en los últimos años, esto se ha disparado exponencialmente. Si hacemos un zoom, ¿no? de este dibujito, aparece que aproximadamente desde mediados del siglo XIX o XVIII, o sea, coincidente con la revolución industrial, estos procesos de mayor emisiones a la atmósfera se han incrementado. Con esta idea de desarrollo basada básicamente en combustibles fósiles,
carbón, petróleo y gas. Esta manifestación es recurrente con otros poluentes y lo que se dice que este pico, que llega prácticamente ahora a una situación de colapso de 480 partes por millón, es de origen antropogénico, o sea, lo generamos todos nosotros, la humanidad. Está tardando en cargar, a ver si carga. Bien, esto del cambio climático genera o está generando, por diferentes efectos, un incremento de la temperatura, un incremento de la temperatura del planeta. Algunos estudios están dando que para el año 2017 se han incrementado los valores que veníamos llevando en un grado centígrado. Aparentemente, la situación se podría agravar si el aumento del planeta llega a un aumento de un 1,5 grados. O sea, si seguimos con las políticas actuales de desarrollo en base a lo que estuvimos planteando de utilizar energías no renovables, esto se hace lineal, se hace ascendente y vamos a entrar en colapso. Es evidente que tenemos que generar políticas a nivel planetario para torcer este escenario, para torcerlo e intentar no sobrepasar esta situación crítica. Hablo de políticas porque las políticas son decisiones y yo creo que en el momento en que estamos, estas decisiones, y más que se están agudizando a nivel planetario con la pandemia, estas decisiones tienen que ser globales y tienen que ser resueltas con mayor fuerza a muy corto plazo. Claro está que ahora nos cruzamos con este bichito, el COVID-19, en el cual pone en evidencia el tema de la mundialización de la cultura. O sea, esto está derivado fundamentalmente por una globalización, ¿no? Por una situación de globalización no solamente económica, sino hablando de mundialización de la cultura, de una globalización económica y financiera, que está poniendo, ha puesto al crisis del planeta y que hoy en día se ha puesto en crisis ella misma, y obviamente una disfunción entre cultura y naturaleza que lo vemos todo el tiempo. Esto implica, ha evidenciado fragilidad planetaria, la crisis del sistema financiero y económico, la crisis del sistema político, la crisis del modelo de desarrollo global, la crisis ambiental y la crisis social. O sea, hay que ponerse a pensar cómo revertir esta situación. Cada uno en el lugar que nos compete, por supuesto. A ver si carga. Hablando de globalización cultural, este es un mapa de conectividad aérea, donde hemos observado que, lo sabemos, que esta situación de pandemia fundamentalmente ha sido provocada a partir de una gran conectividad aérea y de otros medios de transporte, pero que se ha producido con una rapidez verdaderamente fenomenal. Ha llegado desde algunos países de una distancia de 15.000, 20.000 kilómetros prácticamente en 2 meses a todas las situaciones, a todos los lugares del planeta. Y también estamos viendo hipótesis y escenarios que nosotros venimos planteando y mucha gente desde hace mucho tiempo, a partir de simulaciones. Hoy estamos viendo que esos escenarios teóricos que generábamos, lo estamos viendo prácticamente como si suceden en forma online, a partir de que haber menor movilidad en las ciudades, menor producción y generación económica, menor producción industrial, las concentraciones de diversos poluentes se están reduciendo sustancialmente. Bueno, hay en diferentes situaciones, en Italia, en este caso en España, en Francia,
Se están corroborando hipótesis que teníamos. O también, en este caso, en la Argentina, ¿no? Ahora, frente a todo esto, lo primero que tengo que decir es, ustedes saben que hay acciones políticas, acciones técnicas, pero también hay una acción que es fundamental para pensar, para mí es el primer escalón, que es la posición ética, ¿no?, que tenemos que adoptar. Ahora, ¿cuál sería nuestra posición? Me parece que tenemos que tomar todos nosotros, y como le dije, trabajando en cada uno en lo que le compete, en tener una posición, en primera instancia, totalizadora y no reduccionista. El pensamiento y el desarrollo del conocimiento actual tiene que ser totalizador, sistémico, sin anteojeras, abierto. Por otro lado, tiene que tener una posición equilibrada y no depredatoria. Es fundamental. O sea, hoy en día el gran tema que estamos viendo, cuando decimos cuidar a nuestro amigo, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestro nieto o a nuestro hijo, es cuidar al otro. Y cuando hablamos de cuidar al otro, tenemos que cruzar las barreras de la distancia, y también es cuidar a alguien en África, en Europa o en Asia, pero también es cuidar a otro ser vivo. Creo que es el mayor planteo ético que estamos viendo en la actualidad. Otro tema que nos dimos cuenta, que nos estábamos dando cuenta en el medio de esta gran crisis de la pandemia, es de que tenemos que tener una posición no consumista. Es evidente que necesitamos muchas cosas y hay algunas cosas que no las necesitamos, o las necesitamos de otra manera. Tenemos que tener una posición colectiva y no individualista. La posición individualista viene creciendo a nivel planetario y también en este país de manera sorprendente y asombrosa. Tenemos que tener una posición geobiosférica, entender la totalidad y no egocéntrica. Esto tiene que ver con la noción de gestión, la noción de gestión planetaria también, y la gestión en cada uno de nuestros ámbitos. Y obviamente que tenemos que tener una postura o una posición política. Política. La palabra política, que ha sido vilipendiada en los últimos tiempos, tiene que ser restaurada, pero hablando de política en toda su determinación. Obviamente con la participación ciudadana. ¿Y con qué respuestas? Con un modelo de desarrollo equitativo a largo plazo y en estado de alerta con los procesos de cambio climático. Con un modelo socioambiental con foco en la preservación y conservación ambiental. Con un modelo energético bajo en carbono. Con un cuestionamiento al modelo económico financiero global. Y con un modelo donde los recursos no comprometan el uso de la tierra y de la biosfera. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, esta palabra que hoy nos invade a todo, o este concepto en realidad que nos invade a todo, a partir del 70 y pico, estos tres pilares de lo social, lo económico y lo ambiental, tienen que ver con relaciones que tenemos que generar un planeta vivible, pero un planeta equitativo, obviamente un planeta viable. Si cambiamos, y le hago esta propuesta, de cambiar estos tres pilares, aunar lo socioeconómico y cultural, lo ambiental, e incorporar lo energético como una variable, diría, no estructural solo, sino una variable crítica en el momento que estamos viviendo, implica que según, y he tomado el desarrollo de Jiménez Herrero, un profesor investigador español, donde él dice que todo proyecto, toda acción, proyecto en todo el sentido de la palabra, tiene que incorporar
que esté en el marco del desarrollo sustentable, tiene que incorporar una serie de dimensiones. La dimensión ecológica y ambiental, la dimensión económica, la dimensión tecnológica, la dimensión política, la dimensión institucional, la dimensión ética, la dimensión humana y la social. Todas estas dimensiones tienen que estar involucradas en los proyectos en los cuales trabajamos, aunque seguramente según cada proyecto, según cada emprendimiento o iniciativa, algunas tomarán mayor preponderancia, mayor injerencia en los resultados. Bueno, una cosa que viene, un tema que viene de la ecología, que es fundamental entenderlo, todos lo sabemos, pero hay que remarcarlo, que cuando hablamos de ciudad o hablamos de un edificio, estamos hablando de un sistema abierto. Todos los sistemas que conocemos son sistemas abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para esta ciudad viva, para este cuerpo viva, exista, se pueda desarrollar, pueda crecer, se pueda reproducir, requiere de una serie de entradas, de recursos, de materia, de energía y de información. En general, lo que estamos haciendo para que esto exista, generamos una explotación del medio ambiente. Ahora, todo sistema abierto que tiene una entrada también tiene salidas. Salidas sólidas, salidas líquidas, salidas gaseosas y salidas también de información. Y obviamente disipación de energía, generando un impacto en el medio ambiente. Un impacto al cual explotamos y que generamos un impacto. Este impacto es el que tenemos que producir, o por lo menos reducir con el mayor ímpetu. Ahora, desde el punto de vista energético, nosotros podemos hablar de URE, de uso racional de energía, que es un concepto que manejamos mucho en los años 80 y 90, y que tiene que ver con el ahorro, o sea, uso racional de la energía. Esto implicaba ahorro. Pero hoy en día estamos trabajando en otro concepto que es superador, que tiene que ver con el uso eficiente de la energía en todos los procesos, ¿no? Eficiencia en todos los procesos. Esto está hablando de ahorro, pero sin perder calidad. Nosotros los arquitectos o los ingenieros o los que trabajamos en la construcción y la producción de la ciudad, hablamos que hay varias etapas de injerencia de este concepto. Una es el propio diseño, otra es en la construcción, ¿no? Procesos de eficiencia en la construcción, en el uso y luego en la deconstrucción o el reciclado. El concepto que está atrás de esto se llama conservación de la energía, uno de los principios de la termodinámica, ¿no? Lo que le llamamos C, conservación de la energía. Por otro lado, tenemos que pensar no solamente conservar esa energía, o sea, reducir la cantidad de energía que consumimos, que por lo que vimos es energía no renovable, contaminante, sino que generar una transición hacia energías renovables, pasar de energías no renovables, de origen fósil, contaminantes, a uso de energías renovables, no contaminantes, no emisiones, lo que llamamos energías limpias. O sea que podemos entender que necesitamos operar en dos conceptos, el C, conservación de energía, y lo que tiene que ver con energías renovables. Esto va a implicar seguramente una disminución del consumo, un reemplazo energético, una reducción de poluentes o contaminantes a la atmósfera, una disminución de los efectos del cambio climático y, o sea, una menor presión
sobre la biosfera. Ahora, rápidamente, para terminar esta exposición, en nuestro ámbito, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tecnologías, o sea, qué conocimientos más técnicas podemos implementar en un edificio? Bueno, uno podría decir que hay un tema que tiene que ver con la conservación de energía, con la eficiencia de procesos y con la generación de energía. Acá hay un listado. Por ejemplo, bueno, yo lo voy a ir recorriendo de a poco, no lo voy a leer ahora para no perder tiempo, pero, a ver, si hablamos de conservación de energía, debemos incorporar aislación hidrotérmica en toda la envolvente de los edificios, en muros, en pisos y cubiertas, tanto para la situación invernal como para la estival, y más sobre todo en aquellas situaciones críticas, por mayor temperatura o por menor temperatura. Esto es casi la clave de la cuestión. Nosotros en nuestro país tenemos una excelente normativa, muy buena en todo sentido, también hay normativa internacional, que nos dice cómo calcularla, inclusive en la provincia de Buenos Aires existe una ley sobre eficiencia energética, donde yo creo que deberíamos aplicarla, ¿no? En la nueva arquitectura, en la que la vamos a producir, ya sea en el medio privado, pero también en el medio público fundamentalmente. También tenemos que trabajar sobre otros términos, como aberturas. Una de las grandes variables en el consumo de energía es la infiltración de aire. Es fundamental tener muy buenas aberturas. Aberturas eficientes desde este punto de vista, ¿no? Con doble vidrio, por lo menos doble vidrio para transmitir, o sea, perder o generar medios transferencia entre interior y exterior, o el exterior e interior de temperatura, básicamente buenos controles de la infiltración, variable clave en el tema de conservación de energía. Otro de los temas que podemos trabajar es el tema de control solar. Hay situaciones en climas muy cálidos que se requiere evitar en ciertas horas del día, también en climas templados como el nuestro, que es necesario evitar que entre en los rayos solares al interior de un edificio, de un espacio, ya que produce sobrecalentamiento. Yo veo hoy en día que se hacen edificios absolutamente todos de vidrio en su envolvente, pero claro, lo que se piensa es, bueno, después le pongo un aire acondicionado o quemo gas y ya está. Total, eso lo soluciono bastante fácil. Lo que estamos viendo es, lo que no estamos viendo es el gran impacto que producimos por esa decisión mal tomada al ambiente. También tenemos que pensar en algunas situaciones lo que tiene que ver con la ventilación natural, ya sea cruzada, utilizando chimeneas solares. O sea, la ventilación es una pauta natural que se ha utilizado en toda la producción histórica de la arquitectura desde siempre, ¿no? Desde hace muchísimos años, pero claro, a partir de la incorporación de los sistemas tradicionales de climatización, los hemos olvidado, ¿no? El hombre se ha olvidado de ciertas cuestiones que son verdaderamente utilizadas en toda la arquitectura tradicional. Pero también el tema de la iluminación natural. ¿Por qué tenemos que diseñar edificios que sí o sí todo el día tienen que tener prendida la iluminación? Si podemos utilizar la iluminación natural, obviamente durante el día. Y utilizar muros o techos verdes, que es un tema que hoy se está trabajando en muchos proyectos, se está incorporando a la arquitectura, pero que también es un tema recurrente que muchos, inclusive de los maestros de la arquitectura, lo han explorado y lo han utilizado. No solamente como un tema de
aislación térmica, que no sería el gran tema, sino como captura de carbono y como, obviamente, por situaciones, bueno, sistémicas, por ejemplo, de evapotranspiración, bajar la temperatura del ambiente circundante. Inclusive hay muchos estudios que trabajan sobre el tema de reducción de isla de calor urbana a partir de incorporación masiva de esta tecnología. También se puede trabajar en eficiencia de procesos, por ejemplo, con materiales sustentables o reciclados, un tema que se está trabajando muchísimo en este momento, utilizar los desechos para ser reincorporados de manera innovadora a la arquitectura. También hay que trabajar en este tema con el tratamiento de efluentes, ¿no? Hoy en día es muy fácil decir que todos estos tratamientos se tiran ya sea a la red cloacal y no sabemos dónde va, ¿no? Generalmente nunca sabemos si nos preguntamos a dónde va, pero hay situaciones claves, por ejemplo, situaciones de pobreza que esos efluentes no van a 20 kilómetros de distancia y se tiran al río, sino que van a su ambiente inmediato, diría, ¿no? A metros de donde uno vive. ¿Mm? Hay muchos desarrollos en este sentido. Bueno, el tratamiento y recolección del agua de lluvia es otro elemento que deberíamos utilizar. Estos proyectos, algunos son de nosotros, por ejemplo, en este caso es un proyecto para una empresa de venta de autos, que diseñamos un sistema para capturar el agua de lluvia, acumularla y reutilizarla. Prácticamente los modelos de cálculo nos dan que no se debiera incorporar una sola gota durante todo el año para lavar los automóviles, sino solamente utilizar el agua de lluvia. Bueno, también el tema del trabajo del paisaje exterior. Hoy la idea y la noción de paisaje es un constructo desde el punto de vista teórico y práctico muy, muy desarrollado en diferentes universidades y ámbitos académicos y científicos, donde la relación, donde se intenta articular en esta relación entre un ambiente construido y un ambiente natural. Este es un proyecto que hicimos en un momento, hace 2 o 3 años. Desde el punto de la generación de energía, por ejemplo, desde el punto de energía térmica, se pueden utilizar, implantar lo que se llaman muros acumuladores de calor, o lo que generalmente se conoce como muro Trombe-Michel. Estos son desarrollos que hacemos en nuestro equipo utilizando hormigón y agua encapsulada. Ustedes saben que el agua es el material de la naturaleza que tiene mayor posibilidad de acumular, entregar y desfasarlo con mayor tiempo. 4 veces mayor que el material más denso, como el hormigón o una piedra bola, una piedra densa, ¿no? Compacta. O colectores de aire, ¿no? Para generar calor y luego incorporarlos al ambiente en fase solar, o sea, acá no hay acumulación. Mientras exista el sol se genera calor y puedo calefaccionar sin ningún tipo de acumulación, obviamente sin ningún tipo de gasto de energía adicional. Hay otro sistema que tiene que ver con el calentamiento de agua potable, de agua sanitaria, o también agua para calefaccionar, ¿no? Como colectores solares, ya sean industrializados o de muy bajo costo. Pueden ser incorporados, por ejemplo, a sistemas de pisos radiantes o utilizarlos para precalentar o calentar el agua que utilizamos cotidianamente en una vivienda o en un edificio. Del punto de vista de la generación de energía, también podemos incorporar paneles fotovoltaicos. No, estamos hablando de colectores solares de agua, en este caso para alimentar sistemas de pisos radiantes. Bueno,
hasta aquí llegué. Yo, para terminar, porque no sé si se me ha hecho muy largo, anoté acá tres preguntas, tres cosas que me salen de esto, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuáles serían o cuáles son las acciones necesarias y posibles que hay que hacer para revertir esta situación? La segunda pregunta que anoté es, ¿cuáles serían los escenarios a partir de entender las viejas y nuevas realidades que están ocurriendo? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es y cómo es la construcción de nuevas políticas de intervención frente a la situación de crisis que está viviendo en este momento el planeta? Bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? Bueno, Gustavo, buenísimo. Me parece muy interesante todo lo que nos mostraste y lo que nos contaste. Creo que nos hace pensar un montón sobre cómo estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Ahora les voy comentando que si quieren hacer preguntas a través del chat, vayan dejándolas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y las vamos respondiendo. Te voy leyendo las preguntas, Gustavo, y vos las vas respondiendo. Dale. Hay una pregunta que dice, ¿de qué manera se pueden bajar los costos de la arquitectura amigable con el ambiente? Creo que las consecuencias económicas de la pandemia van a atentar contra estos modelos o contra este modelo. Mira, en el sistema en que vivimos, cuando uno dice comprar algo bueno, sale más caro o sea, algo mejor sale más caro que otro, ¿no? A veces hay costos mayores inicialmente, ¿no? Pero seguramente en el tiempo esos costos de inversión se amortizan rápidamente. Se amortizan a veces rápidamente cuando uno habla de amortización para el bolsillo propio, ¿no? Digo, por ejemplo, si me hago una vivienda que tiene una correcta aislación térmica, quizás seguramente voy a tener que invertir un 2, un 3% más inicialmente, pero luego seguramente el costo de calefacción se va a reducir, o de climatización, se va a reducir anualmente y se va a amortizar en 5, 6, 7 años, pero también hay otras amortizaciones que generalmente no entran en los cálculos económicos, que es, por ejemplo, la amortización de nuestra salud, ¿no? De nuestra salud. Uno de los grandes temas, por ejemplo, en la arquitectura bioclimática, ¿no? En esta cosa de generar buenos edificios, es que mejora nuestra salud, mejora nuestro confort, pero además nuestras condiciones de salud. Hay muchos papers y muchos trabajos al respecto. Ahora, esa ecuación económica la podemos hacer para nosotros, para nuestra familia, para nuestra familiar, para que nosotros, para lo que para nosotros es sensible. Pero también, si nos vamos a una región, a una ciudad, a un país, por ejemplo, hay costos en el sistema de salud, ¿no? Que se reducen. Y ni hablar, en general, de los costos a nivel general y planetarios, ¿no? Entonces, hay tecnologías que son de costo cero. Por ejemplo, digo por si hay algún alumno escuchando, si yo tengo un edificio y quiero calefaccionarlo en el invierno con el sol, diseñarlo con una buena orientación o una mala orientación es costo cero. No hay inversión de hacer las cosas bien simplemente. A veces hay resoluciones que son tecnológicas, como recién decía, que implica una inversión económica. Uno siempre trabaja en primero acudir a las soluciones de costo cero y después a las soluciones que implican una mayor inversión económica. Buenísimo. Mientras algunos veo que están haciendo algunas preguntas, escribiendo preguntas,
Yo te hago una pregunta, Gustavo. ¿Cómo ves en La Plata, en nuestra ciudad, digamos, si se está desarrollando este tipo de construcciones sustentables, si hay un apoyo o una inversión desde el Estado para esto? ¿Cómo ves nuestra ciudad con respecto a la construcción sustentable? Mirá, la verdad que en los últimos años, bueno, yo empecé a trabajar esto en el año 80, ¿no? 84. Uno ha visto que ha habido una evolución general y hay una evolución, si hablamos de nuestro país, que se va incrementando y obviamente que después de tantos desarrollos hay muchos profesionales que empiezan a incorporar esto. Algunas cositas se ven en nuestra ciudad, obviamente que sí, pero de una altura de impacto absolutamente minúsculo. Absolutamente minúsculo. Yo creo que ha habido un gran paso que tenemos que asociarnos, que tiene que ver con la ley de eficiencia energética que es vigente en la provincia de Buenos Aires y que en primera instancia creo que el Estado la tiene que aplicar en toda la construcción sí o sí de producción de edificios residenciales, de escuelas, hospitales, etcétera. Es el Estado el primero que tiene que cumplir con la ley. Y segundo, creo que los colegios de arquitectos, de ingenieros, de técnicos, tienen que también generar todas aquellas capacitaciones, etcétera, etcétera, para adoptar estos criterios. En general yo no hablo de arquitectura bioclimática o sustentable porque en realidad, bueno, en realidad siempre me piden charlas sobre esos dos temas. Pero en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es buena arquitectura. Una arquitectura que uno tiene frío en invierno, calor en verano, se llueve, consume mucha energía, emite mucho contaminante a la atmósfera, es una mala arquitectura. Es una mala arquitectura. Ahora, creo que tenemos que, por eso decía que tenemos que agudizar las acciones políticas, ¿no? O sea, la posición frente a eso, de que tenemos en primera instancia cumplir con la ley. Y segundo, la ley tiene la normativa vigente, o sea, cumplir con la normativa. Creo que si cumplimos con eso, va a haber un cambio positivo muy fuerte, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Esperemos que así sea, realmente. Néstor es de Zapala, Neuquén, y fue alumno tuyo, dice, en La Plata. Así que te está saludando. Y él reflexiona sobre las críticas a lo que es la ciudad industrial y la ciudad superpoblada, o serían las capitales superpobladas, en el contexto de la pandemia. Y él recuerda un proyecto de Alfonsín de mudar la capital, creo que es lo que dice. Dice, ¿no crees que en este contexto se debería pensar en algo así? Me imagino que sería como descentralizar las ciudades y las grandes urbes, ¿no? Uy, qué pregunta, ¿no? Pregunta, pequeña pregunta. Mirá, es muy interesante lo que Néstor plantea, pero me voy a posicionar no en descentralizar en esa escala, sino descentralizar una cosa mucho más cotidiana. Ustedes se dan cuenta, y estamos reflexionando ahora con el tema de la pandemia, es que uno de los grandes temas es el transporte, ¿no? El transporte público y el transporte privado. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que reducir el contacto entre todos nosotros. El problema de la contaminación y todo lo genera el transporte, porque es casi el elemento de mayor impacto en una ciudad, pero además es el trabajo, yo tengo que ir a trabajar, ¿no? La producción, todo, ir a comprar cosas, me voy al centro, ¿no? Vivo en Gonet, me voy al centro, tengo que ir, transitar 15 kilómetros. Entonces, la pregunta que yo me hago en tema de esto de la descentralización, suponete, Marisa, Néstor, para la ciudad de La Plata, es, si nosotros tenemos una ciudad muy concentrada, ¿no? Todos tenemos que ir al centro para trabajar, para consumir, para ir al banco, digo, por ahí lo que tenemos que empezar a pensar es ciudades
descentralizadas, ciudades polinucleares, ¿no? Si yo vivo en Gonet, o vivo en Villa Elvira, o en Los Hornos, uno ve que esta ciudad tiene ya diferentes centros comunales con diferentes fuerzas. Quizás una de las posibilidades, el otro día estuvimos en una conferencia de Salvador Rueda y él habla justamente de esto, quizás la descentralización o de algunos elementos, inclusive administrativos, ¿no? Si yo tengo que ir al banco o hacer un trámite, ¿por qué me tengo que ir al Banco Nación en 7:48 y no lo puedo hacer afuera? Quizás eso también va a generar menor movilidad. Menor movilidad implica menor cantidad de energía, y menor cantidad de energía implica, bueno, y todo, ¿no? Menor contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me resuena esta pregunta porque uno justamente en este momento estamos pensando si ciudades intermedias como la nuestra no deberían tener políticas de planificación en relación a descentralizar y tomar fuerzas, ¿no? O sea, ciudades policéntricas serían, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a trabajar y pensar en esto que alguna vez Rueda planteó, en esta idea de la ciudad compacta frente a la ciudad difusa. Quizás para ciudades intermedias como La Plata hay una conjunción, una idea en el medio, diría, entre una ciudad compacta y difusa de manera policéntrica, ¿no? Es un tema que me parece que hoy en día va a tener esa reflexión mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Sí, sí. Sumo a lo que vos estás contando, Gustavo, un poco, digamos, a modo de complemento. En otra de las charlas que participó un ingeniero de nuestra casa, pero que está trabajando en el Banco Mundial, él nos contaba sobre una propuesta que hay en Francia, de la alcaldesa de París, sobre la ciudad de los 15 minutos, que me imagino que la habrás escuchado, y él decía un poco lo que vos decís, que ese tipo de descentralización en La Plata sería posible hacerlo en los barrios, ¿no? O sea, saliendo un poco de lo que es la ciudad del casco urbano, tratar de que los barrios periféricos tengan la accesibilidad a los servicios, a la alimentación, a la ropa, a las cosas esenciales, sin necesidad de trasladarse hasta el centro siempre, ¿no? Eso sería como algo que se está viendo y que sería buenísimo en este momento aprovecharlo como para empezar a trabajarlo, ¿no? Y a realmente pensarlo en serio y empezar a proponerlo. Me parece que es justamente la misma línea de lo que vos estás planteando, ¿no? No sé si conoces ese Sí, exactamente es lo que digo. Lo que pasa es que cuando uno dice algo, no quiere decir que sea una regla general, ¿no? Hay que adecuarlas a cada lugar. Por ejemplo, yo no, la verdad que conozco Neuquén por haber pasado, pero la verdad que no podría aseverarlo. Uno conoce más La Plata, y La Plata ya tiene una descentralización incipiente, ¿no? Quizás uno podría ahora repensar esa situación, poder potencializarla, etcétera, etcétera. O sea, La Plata es un caso, me parece interesantísimo para trabajar eso, ¿no? Tal cual. Flavio pregunta, ¿los emprendedores post pandemia tendrán en cuenta estas cuestiones de un planeta más sano? Ojalá que sí. No hay alternativa. No hay alternativa. O sea, no hay alternativa. Hay un librito muy lindo que se llama El arte del tiro con arco, que lo que dice es que si yo tengo que tirar, conceptualmente lo digo, ¿no? Si tengo que agarrar un arco, ¿no? Un arco y una flecha y apuntarle al centro, yo tengo que apuntar más arriba, ¿no? Porque por la propia parábola de la flecha, tengo que acertar el centro. Me parece que hoy en día, por todo lo que está sucediendo, con la evidencia que está sucediendo, tenemos que apuntar muy arriba, para intentar pegarle al centro. Entonces, no se pueden hacer proyectos de ninguna naturaleza o emprendimientos que no tenga la cuestión ambiental como eje fundamental. Porque cuando hablamos del ambiente, estamos hablando fundamentalmente de que
el organismo más que tiene más injerencia en esta cuestión de desequilibrio, ese organismo hoy en día no se llama coronavirus, se llama ser humano. Se llama ser humano. O sea que si no le acertamos al centro, lo que se va a producir es un colapso. O sea, una generación entrópica, de entropía del propio sistema, en el cual, bueno, de acá 50 años, 100 años, 150 años, podrá haber una nueva conformación. Vos lo sabés muy bien, Marisa, porque esto lo sabés bien. Bueno, quizás no estemos nosotros en esa nueva situación de equilibrio, ¿no? Lo digo abruptamente, lo digo descarnadamente. Lo digo descarnadamente porque hoy en día no tenemos otra posibilidad de no decir las cosas lo más franca posible, porque si no nos damos cuenta, nos va a ir mal. Tal cual, coincido totalmente con vos, Gustavo. Creo que es el mejor momento para replantearnos nuestra existencia como seres humanos y repensar en qué queremos para el futuro, y ya no es para un futuro lejano, es para un futuro inmediato. Ya es algo que, como vos decías, en pocos años, si no pensamos en un cambio drástico, va a ser irreversible las consecuencias de lo que estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Tengo otra pregunta. Ana Laura dice si hay arquitectura ecosustentable que se pueda extrapolar a viviendas de barrios humildes como una primera instancia, y que no se vea como siempre como un ítem de moda por lo ambiental, sino que se pueda aplicar en las viviendas de zonas humildes, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba? Laura. Mira, en primera instancia, una aclaración aparte. Cuando hablamos de arquitectura bioclimática, solar, sustentable, ecológica, ecosistémica, todo, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo hablar de eso, pero en realidad yo borraría todo, porque eso son modas, depende del autor que escribe un libro, entonces le pone un título así, maravilloso, qué sé yo. Nuevamente digo, tenemos que hacer buena arquitectura. Para todo el mundo. La arquitectura, digo, o la edilicia, si no es arquitectura, edilicia de lo que hacemos, tiene que ser digna para todas las clases sociales, inclusive, o sea, más digna para los pobres, diría yo. Ahora, no puede ser una arquitectura que esté llena de plantas, de macetas, que sea verde, eso es mentira, eso no, que tenga muchas macetas y plantas colgantes no quiere decir que sea una arquitectura ecológica, ¿no? Yo estoy trabajando en este momento, básicamente me estoy dedicando, bueno, dentro de muchos temas que trabajo, uno que estoy focalizando muy fuerte es la arquitectura para sectores populares. Me parece que tenemos que, como científico, en este caso como académico, tenemos que dar respuestas innovadoras en estos ámbitos. ¿Por qué? Y porque yo quiero un planeta sano y quiero una persona sana. Quiero que una persona viva en un hábitat digno, no importa la clase social. Ahora, hoy en día tenemos un 50% de nuestra población en nuestro país que es pobre. O sea, pucha, necesitamos muchas ideas y muchas acciones concretas para dignificar al ser humano, ¿no? Digo, lo dice la Carta de Ottawa. No estoy hablando desde la iglesia o de una... Lo dice la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos que trabajar para generar hábitats dignos, ¿no? Tal cual, Gustavo. Coincido totalmente. Y bueno, si bien no hay más preguntas en el chat, yo quería aprovechar este momento para contarles que, bueno, esta es la última charla del ciclo de conferencias que planteamos desde el marco del concurso. Como dijo Gonzalo Márquez al principio, se va a extender hasta fines de julio, así que se puede participar todavía con proyectos. Es para estudiantes y graduados de la Universidad de La Plata. Y además, contarles y contarte a vos, Gustavo, también, que estamos abriendo un centro de políticas ambientales en conjunto con la Universidad de La Plata,
personas de la Cámara de Diputados y Senadores y del Consejo Deliberante de la Municipalidad, justamente, y también con integrantes, profesionales, integrantes del BID y del Banco Mundial, justamente con la idea de poder acercar proyectos y trabajar en forma interdisciplinaria y que esos proyectos se puedan implementar, que lleguen a través de ordenanzas o de leyes y se puedan implementar y se puedan llevar adelante. Así que bueno, les agradezco a todos la participación. Si alguien quiere dejar el mail en el chat para poder mandarles información, y la grabación de esta charla también la podemos enviar si alguien la quiere tener, y para que podamos seguir en contacto. Así que bueno, sin más, Gustavo, muchísimas gracias. Muy interesante tu charla, muy, muy enriquecedora, muy buena. La vamos a publicar en nuestras redes, en el Centro de Políticas Ambientales, y la vamos a enviar a todos los contactos que tenemos. Así que gracias a todos por participar y a la Universidad de La Plata por cedernos este lugar. Hasta luego. Gracias a vos, María. Chao, chao. Dejamos un poquito abierto para los que quieran poner el mail antes de irse en el chat, así ya nos queda grabado y les podemos contactar para otras actividades.